Lo tengo en comunicación a Jorge Altamira, quien es miembro, fundador y dirigente del Partido Obrero. Jorge Altamira, muy buenas tardes. Clara Rodríguez, Iván Barthelemy de Radio Blas. ¿Cómo está? Muy Muy bien. bien. Bueno, estamos en una semana bastante complicada, ¿no? Estamos pasando por muchos temas muy complejos. ¿Cómo, si podría hacer un análisis, la verdad que sería súper extenso, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, pero ¿cómo está viendo usted la Argentina? Mire, fíjese que el problema más importante no tiene que ver con esta semana en particular. El tema más importante es el crecimiento implacable de la inflación. Claro, el ¿No es cierto? 6,7%, sí, de la semana de la Claro, semana pasada. 6,7%. Ese sigue siendo el tema dominante. Como además hay una guerra mundial que ha afectado el abastecimiento de combustibles, energía, fertilizantes, etcétera, hay una dislocación en el mercado internacional y le adelanto que en Estados Unidos creen, por comentarios que he leído en la prensa norteamericana, que se viene una crisis de esas. De modo que el escenario internacional es muy convulsivo desde el punto de vista económico, como consecuencia de una guerra tipo internacional, en donde la economía es un arma de guerra, ¿no es cierto? Porque Sí. le secuestran las reservas internacionales a un país, prohíben que comerse con este. Hoy, por ejemplo, me enteré de que los bancos chinos no aceptan tarjetas de gente de Rusia, y eso porque si Rusia y China son aliados, Claro. pero China tiene miedo que si lo acepta, Estados Unidos no acepte las tarjetas de China. La cuestión es que esto es un descalabro total. Y este es el tema de fondo. El tema que viene después de esto, en las esferas del poder, la crisis con la Corte, las maniobras en el Senado, un cuadro de ilegalidad, de conducta ilegal de todos los protagonistas del Estado, tiene en primer lugar como hace esto que yo le digo, que es una crisis económica, en particular sobre las espaldas del pueblo, que son muy severas, absolutamente severas. El FMI, todas las veces que tiene que revisar sus pronósticos sobre el crecimiento del PBI mundial, los baja medio punto, un punto entero. Creo que dentro de poco va a decir que no va a crecer nada. Esto va a afectar enormemente. Hay países que van a tener hambrunas. Entonces hay una situación muy convulsiva donde todos los estados y todos los gobiernos defienden los intereses de la clase capitalista. Porque ante una circunstancia tan convulsiva, un defensor de la clase trabajadora tomaría medidas severas frente a las grandes exportadoras, los bancos, etcétera, para modificar las perspectivas de inflación, de carestía, etcétera. Ahora hay paritarias, todas bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo, que ya empiezan mal, porque a la primera disidencia que se presentó, el Ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria. Y los sindicatos la han aceptado. Con lo cual ahora viene la data de la conciliación obligatoria, pero la maquinita de la inflación no para. Claramente los que más sufren son los trabajadores. Ahora en la semana que viene va a subir un 10% lo que es telefonía, cable. Dentro de 15 días va a subir un 15% el gas. Lamentablemente este gobierno, ¿cómo si tendría que calificarlo por eficiencia esta inflación? ¿Cómo lo calificaría, Jorge? Bueno, es un gobierno que, ¿cómo le puedo explicar? Guzmán, Alberto Fernández, Cristina Fernández, han declarado permanentemente que defienden una sociedad capitalista, y la sociedad capitalista es el dominio de los grandes capitales. Usted fíjese lo siguiente, lo repito esto porque siempre ya lo dije, pero parece que nadie lo ha captado en su momento. El famoso IFE, como estos aumentos de bonos ahora, son un negociado de los bancos, porque el Estado subsidia todo esto con dinero y luego, para disminuir la circulación de ese dinero, el Banco Central se endeuda con los bancos locales a una tasa de interés que ahora está superando el 50%. Entonces son los bancos los que financian el IFE y todo lo demás a una tasa de interés del 50%. Es decir, que cuesta más el financiamiento del IFE que el propio IFE. Y entonces, ¿cuál sería la medida que debería tomar esta administración para realmente ayudar a los trabajadores y para que realmente el país saliera adelante? Bueno, usted hace una pregunta, generalmente se dice muy buena pregunta, pero en este caso es más complejo que una muy buena pregunta. Usted hace la pregunta que un poco define el impasse del país. ¿Por qué este gobierno no puede hacer nada? No quiere, no puede y no sabe hacer nada que tenga en cuenta la situación de los trabajadores. Porque tiene que defender otros intereses y otra política. Por eso firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es indudable. Ahora, Jorge, esta administración de Alberto Fernández dijo que iba a denunciar la administración de Macri por cómo tomó el préstamo con el Fondo Monetario, pero
digamos, a ampliar. No, pero ahora hizo algo peor, ahora lo ratifica. Por eso, préstamo. hay una contradicción ahí claramente, ¿no? No, pero en eso consiste la importancia de la pregunta de su compañera, está en que el impasse del país es que los gobernantes se le dicen todo el tiempo, porque la realidad va contra ellos, y esto no ocurre en la Argentina. ¿Usted por qué cree que hay una guerra mundial? Imagínese todo esto a escala mundial, Fernández dice que se lo dejó Macri, y Biden dice que se lo dejó Trump. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y Johnson dice que se lo dejó el otro. Entonces usted lo que ve es una desorientación y una incapacidad de gobierno de las clases dominantes y sus gobiernos. El problema es que la clase obrera, no solo en Argentina, también en otros países, no está actuando y no tiene autonomía política. Porque el problema no es qué es lo que este gobierno va a hacer para los trabajadores, porque no va a hacer nada, ni quiere, ni puede, ni sabe, sino que además el que le puede hacer es el propio trabajador, pero para eso tiene que constituirse en una fuerza política autónoma que dispute el poder. Y desde el poder esta clase obrera es una cosa diferente. ¿Y eso que usted está planteando es posible en la Argentina de hoy? Bueno, mire, por de pronto en la Argentina de hoy es más necesario que nunca, porque acá, a ver si nos entendemos, si no fuera de ningún modo posible, estamos condenados a una larga miseria, de este y otras generaciones. Claro. Y también estaríamos condenados en cierto modo a la guerra, porque el enfrentamiento militar provisionalmente está encerrado en la frontera de Ucrania. Provisionalmente. El ejército ruso ya dice que va a ir a ocupar otras zonas y el armamento que Biden le da a Ucrania y los entrenadores, quienes lo entrenan, y los consejeros y todo lo demás, están armando a un país para que eventualmente, si las cosas no le van mal, ataque a la propia Rusia. Todo esto es provisional. Y es la primera etapa de un conflicto. Yo estoy escribiendo casi día por medio sobre este conflicto para señalar que efectivamente son todos desarrollos provisorios que están obviamente sacrificando vidas en una proporción enorme, pero va a ser cada vez mayor, en función de intereses puramente imperialistas. Porque la cuestión es la siguiente: ¿quién se queda con Ucrania? ¿La OTAN o Rusia? Bueno, ya en el año 40, Jorge, ya en el año 40 el general Perón hablaba de Inglaterra, decía que Inglaterra no tenía amigos permanentes, sino intereses permanentes. Bueno, Macanudo, pero en este caso los intereses permanentes entran en conflicto también. Te voy a dar un ejemplo. Alemania construyó con Rusia un gasoducto de 2.850 kilómetros. Mire qué gasoducto, que pasa por el mar Báltico para que Rusia lo abastezca de gas. Correcto. Y Estados Unidos armó esta guerra para impedir que Rusia y Alemania quedaran unidos por un acuerdo económico de esta envergadura, en la cual Alemania, para funcionar, depende del gas ruso, y Rusia, para funcionar, depende de la industria alemana. Con esta guerra, rompió en función de los intereses de Estados Unidos con lo que estaba haciendo Alemania. Y en este momento Alemania está viviendo una gran crisis política, porque son cada vez más los políticos. Mire, Alemania tiene una poderosa unión industrial, imagínense. Sí. En primer lugar, la industria automotriz, ¿no es cierto? Volkswagen, sí. Audi, MW, etcétera, bueno. Y tiene una poderosa industria química, Bayer. Bayer respaldan mantener la compra y la otra, mantener la compra del gas ruso. Y Bayer dice que no. Es decir, que usted tiene, dentro de poco va a tener, o ya lo tiene, una guerra a tres bandas. La OTAN contra Rusia y Estados Unidos contra Alemania. ¿Y nosotros en qué lugar estamos del tablero de ese juego mundial? Bueno, estamos en un lugar... Mire, la distancia por primera vez no nos beneficia en nada. Siempre está al final del universo. Era visto en estas ocasiones como un privilegio. En primer lugar porque tenemos metida a la OTAN en las Malvinas. Recientemente, el Archibaldo Lanús, ex embajador argentino en Francia, y un gran conocedor de los problemas internacionales de Argentina, publicó un artículo en Clarín mostrando que dentro de poco Inglaterra va a tener armamento nuclear en las Malvinas, y que de tener 14 millas en torno a las Malvinas antes de la guerra, ahora tiene 350, y ha firmado Malvinas tratados internacionales de comercio con todo el mundo. Es decir, usted tiene instalado en el espacio geográfico de Argentina una base de la OTAN. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y bueno, porque Argentina produce esta comida, como la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses hacían la guerra, pero comían del trigo argentino y del maíz argentino. Ahora es increíble que los argentinos pasemos tanta miseria y hambre, ¿no?
justamente generando, muchos dicen para 300 millones, otros 400 millones, pero bueno, esta inflación y el hambre que hay en Argentina, ¿no? Indudablemente, como usted ve, coincidimos, ustedes con algunas observaciones en un sentido, yo con algunas en otro sentido, en un cuadro que demuestra la decadencia completa de un sistema social, porque está el mundo sacudido. Claro. El mundo total estuvo a punto de ganar las elecciones francesas. Una mujer que es de extrema derecha, Le Pen. no de derecha, de extrema derecha, que además quiere retirar a Francia de la OTAN. Pero fíjese, Jorge, que digamos estaba el padrón electoral habilitado para 49 millones, pero 13 millones no fueron a votar en Francia. Por lo tanto, el presidente que ganó no tiene autoridad. Claro. Porque no basta ganar. A ver, imagínese un partido de fútbol. Uno le gana al otro, pero todas las hinchadas se van descontentas porque fue un partido malísimo y por lo tanto en la fecha siguiente van a perder los dos contra los próximos rivales. ¿Entiende? Claro. Es decir, que es un hombre que le ganó a una mujer, pero no ganó la confianza electoral del país. Claramente, claro. ¿Entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso está pasando cada vez más en más países, que llegan políticos al poder, a ser presidentes, a ocupar grandes cargos sin tener realmente el apoyo de sus pueblos. Bueno, lo que usted tiene es una anomalía. Cuando usted dice qué pasa, quiere decir que usted está señalando una anomalía. Los gobiernos tendrían que responder a la soberanía, a la voluntad de los electores, y eso no ocurre. Quiere decir que vivimos ante una anomalía. El sistema democrático ha caducado sin haberse caído. Claro. ¿Me entiende lo que le digo? Claro, claro. Es como un hogar desavenido. Todo el mundo la pasa mal, ¿no es cierto? Pero cenan a la noche juntos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una familia? Bueno, por el hecho de que cenan juntos pareciera que sí. Claro. Pero uno sabe que están cenando y que la comida quizá le cae mal. Entonces tenemos un desorden extraordinario porque un sistema, el capitalismo se acabó como sistema social. Cuando yo digo esto, hay gente que dice, claro, este hombre tiene prejuicio contra el capitalismo. No, de ninguna manera. El aporte que el capitalismo hizo a la historia de la humanidad fue fabuloso. Claro. Jorge, le hacemos la última pregunta. Esta semana se habló mucho de que, digamos, los empresarios no encuentran mano calificada, no encuentran capacitación. Hoy inclusive Gustavo Weiss, quien es el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, dice que no encuentra personal capacitado, ¿no? Hay un tema ahí con el tema de planes sociales, que no están capacitados. ¿Usted cree que falta capacitación o esto es una falacia? Mire, suponiendo que suponiendo que no hubiera la capacitación suficiente, yo les digo lo siguiente, en el trabajo todo el mundo termina aprendiendo lo que se necesita saber. Eso pasaba con mi padre, me acuerdo perfectamente bien, trabajando aprendí un oficio, y así era siempre. Lo que pasa es que no quieren capacitar, no quieren largar un mango, quieren que el Estado haga todo, y encima que lo haga con escuelas privadas, que tienen aranceles imposible de pagar. Es decir, ¿qué diablos quieren? ¿Qué diablos quieren? Quieren tener gente capacitada, y la cagan de hambre. Falta que se comprometa. ¿Usted se da cuenta? No, esa gente no va a aparecer nunca. Los únicos que pueden dar la solución son los que están perjudicados por esto. Los que se benefician con esto saltan de una contradicción a otra, les importa un bledo lo que le pasa a los demás, hasta que los demás se sublevan y como consecuencia de esto dicen, uy, qué boludo, me avivé tarde. No es que te avivaste tarde, estuviste prendido a la necesidad de explotar el trabajo ajeno y has muerto en la empresa, en el emprendimiento. Al final toda contradicción termina explotando. Claro. Eso es así. Lamentablemente. Jorge, es un placer escucharlo, lo vamos a volver a molestar porque la verdad que da para seguir hablando. Ha sido muy amable y le deseamos muy buena semana. Les agradezco mucho y si tienen un rato